Muy buenas tardes, nuevamente bienvenidos al aula virtual de la Facultad de Artes y Humanidades. Seguimos en nuestro ciclo de jóvenes poetas uniandinos, que empezó el lunes pasado y termina el próximo viernes. Hoy, con una felicidad enorme, le doy la bienvenida al poeta Santiago Espinosa, que en realidad es poeta, ensayista, traductor, profesor, vamos a hablar de ese tema también, egresado del programa de literatura y del programa de filosofía de la Universidad de los Andes en el año 2009. También obtuvo el título de maestría en filosofía en los Andes en el año 16, y ha sido un poeta desde hace ya más de 10 años. Ha publicado libros de poesía como Los Ecos, Lo Lejano, El Movimiento de la Tierra, antologías como Luz Distinta, Para llegar a este silencio, El libro de los animales, poemas para niños de todas las edades, de la que fue compilador, y Detrás de lo que escribo siempre hay lluvia, volumen que se acaba de traducir al italiano. Es una antología de su poesía traducida al italiano. Santiago ha enseñado en la Universidad Central, en la carrera de de creación literaria, y dirige en el Gimnasio Moderno la Escuela de Maestros, un programa muy interesante del que de pronto vamos a alcanzar a hablar un ratico esta tarde. Mm, Para llegar a este silencio, el libro de 2017 fue publicado por la Universidad Externado de Colombia, y otras editoriales que lo han publicado son, por ejemplo, Planeta. Santiago se ganó el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en el año 2016 en España, y pues, no, un placer darle la bienvenida. Santiago, un placer tenerlo aquí. Estamos muy felices. Usted es el único poeta de sexo masculino de esta semana de poetas mujeres, y usted está situado exactamente en la mitad, el miércoles, muy rodeado de esas poetas maravillosas. Ya nos acompañaron ayer Fátima Vélez, antes de ayer Andrea Cote, mañana María Paz Guerrero, el viernes María Gómez Lara, y en la mitad nuestro poeta de hoy, Santiago Espinosa. Bienvenido, Santiago. Tiene la palabra. Un placer saludarlo hoy. No, el placer de verdad que es mío. Claudia, muchísimas gracias por esta invitación. Por supuesto, a los que nos acompañan en la sala y en el Facebook. Efectivamente, ¿no? Agradecido de estar rodeado de estas cuatro poetas que pues no solo admiro mucho, sino que son grandes amigas. Y por supuesto, yo le decía a usted, Claudia, que estoy muy emocionado porque no todos los días lo invitan a uno a una clase de Claudia Montilla. Luego yo estoy muy emocionado. De verdad que usted era una profesora admirada por nosotros, muy querida, y lo sigue siendo por sus estudiantes, y pues de verdad que estoy muy contento, y que estoy muy contento también de regresar a la universidad, ¿no? Ante todo por los maestros, ¿no? Yo soy una persona que tiene una profunda gratitud por las personas que me enseñaron en esta universidad. Está, por ejemplo, aquí Carolina Alzate, con quien compartimos también muchas clases y me enseñó muchísimas cosas, Piedad Bonet, Adolfo Caicedo, Amalia, Giselle, bueno, todos los maestros que nos dieron a nosotros clase y que pues de alguna manera son los responsables de lo que ocurrió después, de lo bueno y hasta de lo malo, algunas cosas también. No, eso sí no. Mentiras, molestando. No, realmente la gratitud con ellos ha sido inmensa, y yo estoy muy emocionado de estar aquí de verdad. Bueno, pues nada, Santiago, yo creo que usted es dueño de su sesión de lectura de poesía. Empiece y yo lo voy molestando a medida que usted va deleitándonos. Adelante. Bueno, no, pues perfecto. Eh, Precisamente decía Claudia al inicio que son 10 años, ¿no? Precisamente este año, por estas cosas del Facebook, ¿no? En alguna noticia me recordó que exactamente hace 10 años, hace unos días, ¿no? Hace un mes más o menos, pues se publicó mi primer libro, que es este libro que se llama Los Ecos. Eh, Efectivamente, yo terminé mi carrera en la universidad, lo publiqué prácticamente al salir, y debo decir que muy buena parte de estos poemas los escribí pues cuando era un estudiante de la universidad, ¿no? Cuando era un estudiante de las clases de poesía de Piedad, de las clases de Carolina, de sus clases, en fin, de las clases de los profesores.
y de alguna manera surgió este libro. A mí a veces me han preguntado por el título y yo a veces pienso en lo siguiente, ¿no? Y es, en aquel entonces yo vivía en La Candelaria, en el centro de la ciudad, y tenía la sensación, ¿no?, de que en Bogotá, pero en general en el país, en esa época tan difícil, calculen ustedes, 2009, estábamos hablando pues de una situación en Colombia muy tremenda, con millones de desplazados, con muchas cosas que estaban pasando. Yo de alguna manera sentí que el tiempo se expresaba como una demolición, que las cosas no permanecían, que las cosas constantemente se destruían, que era como una especie de tiempo en donde las cosas pasaban pero no quedaban, ¿no? Era como si los fantasmas pasaran pero no dejaran mayores huellas, ¿no? Y yo de alguna manera pensé que en la poesía era el sitio en donde quedaban esas resonancias, en donde quedaban esos ecos, en donde quedaban grabadas todas esas cosas, digamos, que no tenían lugar en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, en una reciente charla que dio Claudia Montilla desde estas clases abiertas, hablaba sobre las novelas y las pestes, ¿no? Y hay algo que yo le decía cuando vi la charla, y es que yo tenía la sensación de que la peste era una durante toda la historia y los que cambiaban eran los protagonistas de esas pestes, ¿no? Como si finalmente la historia de la humanidad fuera un poco lo mismo, pero lo que cambiara fueran sus protagonistas, ¿no? Yo siempre he pensado que en la literatura es en donde quedan los fantasmas, yo siempre he pensado que en la literatura es en donde de alguna manera quedan las resonancias en presente. Incluso quisiera poner un ejemplo antes de leerles de pronto algunos poemas, si a usted le parece, Claudia, y es cuando uno piensa en el pasado, en la memoria, uno tiende a pensar, por ejemplo, que en las ruinas se conserva el pasado de los pueblos, ¿no? Pero realmente en las ruinas no está el pasado de los pueblos. En las ruinas está algo muy parecido a los huesos o a los fósiles que vemos en los museos de historia natural, ¿no? Realmente ese no es el pasado, ¿no? Por ejemplo, las ruinas romanas o griegas, por decir algo, estaban llenas de colores, tenían otras cosas, estaban llenas de saumerios, de sitios, de vida, de toda la sensibilidad frágil y particular que había en esos lugares, ¿no? Pero basta con que uno lea a Homero, basta con que uno lea a Catulo, basta con que uno lea a cualquiera de esos poetas para que vuelva a respirar en presente ese pasado, ¿no? Luego yo de alguna manera pensé en los ecos, que en la poesía era ese sitio donde perduraban las memorias, donde quedaban los fantasmas que imaginábamos cuando eran niños, donde quedaban esos sitios de la infancia, pero también al mismo tiempo las memorias de un país que de alguna forma huía de sí mismo. Eh, todo esto que les estoy diciendo, pues en medio de una conceptualización, digamos, un poco más compleja, pues realmente en mi poesía se aterriza en cosas muy concretas, ¿no? Digamos, yo tiendo a pensar que la poesía, y es su gran gracia, logra decir cosas muy complejas, logra decir cosas muy universales y muy amplias, pero realmente se expresa en las cosas más sencillas y cotidianas, ¿no? De alguna manera hablando de mi padre, hablando de un cuadro que me emociona, hablando, digamos, de las cosas más sencillas que uno puede ver, un objeto, una montaña. Pensemos en los poetas orientales que el simple resplandor de ver una montaña ya era la poesía. En esas cosas sencillas se expresa el diálogo, la historia y la complejidad del poema, ¿no? Les voy a leer precisamente un poema de este libro, Los Ecos, ya tiene pues 10 años de publicado, este poema quizás un poquitico más, y se llama Distante Cercanía. Te veo de frente, padre, sentado en el bar de los 60, y busco tus pasos rectos en las huellas de la nieve, las nuevas de un joven que hablaba del progreso, whisky, algo de soda, y leía las revistas de vanguardia. Era tu nariz el trazo de la mía. No había por qué temerle a la sangre cuando la sangre corre. Entrabas a la casa, lejano, hacías sonar las puertas con tu andar tortuoso. Sabíamos, padre, que algo tenías de perseguido, que a tu espalda la curvaban los múltiples adioses. Entrabas con tu bastón de roble y en los pasillos, por el biombo chinesco, un suave olor de eucalipto impregnaba la casa. Ahí aprendimos que hay parte de daño, parte de aceta tras el digno silencio de los árboles, acreedores, bancos, tipos de sombra adusta, pero siempre hubo tiempo para entrar al cuarto, a oscuras, y dejar un billete doloroso en la mesa de noche. Hubo para comprar los discos, un rincón para no huir más, lejos del ruido y los escombros, y así, mirándote sin verte, sabiendo de ti por la música que lenta llegaba del estudio, respirándote, nos enteramos de un mundo que era menos cansado, pues era la historia, un hacer fila, ¿recuerdas? Y no este fatigar entre difuntos. Ahora, a la distancia,
Hojeo los libros de segunda mano, Dorrel, Stendhal y tus subrayados a 3 tintas. Así supe de tu amor por el paisaje, que te gustaba el erotismo sin ninguna culpa, que aquello que te rondaba era también un cuerpo. Y el libro abierto, rumoreando a solas, cruzan tus sueños a caballo, dejando en los rincones de la casa algo de niebla, algo de los aplausos que ellos, tus amigos, te supieron aplazar. Padre, no era esta tierra de cálculo un lugar para ti, y quizás no era para nadie, mas nunca olvidaste al niño de los campos. Eras uno con la noche, cabalgando en Santander. Te negaste a desmontar las bestias cuando tus piernas lo quisieron. No hubo muchos abrazos, solo una distante cercanía, pero decirte que el café sigue humeante en la cocina, como la hoguera que un ángel prolonga y las vidas alimentan, que tus nudillos rotundos siguen golpeando mi puerta con un pocillo, la sonrisa de siempre, y apagas cada una de las luces, tú, padre, y el verde olor del accidente, sus calmantes de eucalipto. Decirte que era duro, que tus caídas nos dolían hasta los huesos, pero había que mantener la dureza. Envidio tus ejemplos de silencio, la odiosa calma que no heredé. No hubo muchos abrazos, tampoco tragos compartidos, y sin embargo, lo sé, habremos de asomarnos a la misma música mientras silbana la vida en paralelo. No oyes los barcos, su aviso en los parlantes, el amplio mar y los pájaros que vuelan al reencuentro, tú con tus planos, las placas tectónicas, yo y mis cuadernos. Pero oigámosla, Padre, una vez más, antes de que una tierra sin palabras, menos geológica, blandamente nos reúna. Fíjense ustedes, digamos, pues que este es un poema a mi padre, ¿no? Miren, yo antes que un escritor de poesía soy un lector emocionado de la poesía, ¿no? Y uno de alguna manera siente que hablando de su padre, hablando de una casa, pues está reviviendo el misterio más hondo quizás del conocimiento, ¿no? Es decir, la poesía debió nacer el mismo día en que alguien imaginó que en las estrellas estaban los ojos de los que no estaban, ¿no? O incluso miren ustedes en Chiribiquete tan bonito, ¿no? Que pensaban que la Vía Láctea, que se puede ver todas las noches desde este sitio, era realmente el camino de los espíritus, ¿no? Pues eso mismo es lo que hace uno hablando de su padre o hablando de una casa, ¿no? Recordando el misterio de la distancia. Este fue un poema que yo escribí cuando estaba viviendo en los Estados Unidos. Mi padre tuvo un accidente muy, muy fuerte cuando yo era muy niño, se partió, pues digamos, las clavículas y varios huesos y pues digamos que ha quedado toda la vida con algunas secuelas de ese accidente y pensé en algún momento dado cuando estaba caminando en la nieve que mi padre algún día tuvo esas huellas rectas que ya no tenía, por supuesto por el resultado del accidente y de alguna manera pues empieza la poesía que yo he escrito pues sobre esa imagen, ¿no? Sobre esa imagen de unas huellas rectas en la nieve que pues ya no son posibles nuevamente, ¿no? Pero en la poesía obviamente vuelven a danzar esos caballos. Algo que de pronto menciona en el poema es una anécdota así, ¿no? Yo soy el único hombre en un ciclo de lectura de mujeres, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que ha ocurrido en los últimos años es que hay una nueva masculinidad también, ¿no? No solamente lo más interesante que está ocurriendo en la poesía colombiana lo están escribiendo las mujeres, sino que también los hombres tenemos una nueva masculinidad. Mi padre, que era un padre pues, maravilloso, cariñoso, pues era un poco distante, ¿no? Como eran los padres de entonces, ¿no? Y mi papá me decía todas las cosas que no me decía con palabras a través de los subrayados de las novelas, Claudia. Usted que es lectora de novelas y amante de esa literatura francesa, él leía Stendhal y yo muchas veces me enteraba de quién era mi papá por los subrayados, porque, por ejemplo, como era ingeniero riguroso, así como Pepe Toro, que creo que está por aquí, ¿no? Nos decía que digamos, él subrayaba 3 tintas de una manera muy juiciosa. Entonces, por ejemplo, subrayaba en rojo las frases que le parecían llamativas, en verde las que no estaba muy de acuerdo, en azul ciertos datos. Yo creo que a mí se me dio la vida tratando de saber por qué mi papá puso un subrayado verde y un subrayado rojo, ¿no? Muchas veces yo supe de los abrazos que él nunca me dio por los subrayados de los libros y por la música que estaba escuchando, ¿no? Bueno, ese es el primer poema que les quería leer. Claudia, usted dirá si hay preguntas, si sigo, lo que usted diga. Está silenciada, Claudia, creo. Perdón. Comentarios sobre la hermosura de ese poema y señalando como esa preciosidad del encuentro con el que no está en la escritura, ¿no?
Mm. Piedad Bonet dice de manera muy certera que en estas sesiones, ya 3, hemos visto que la figura del padre en la poesía y en la literatura es importantísima y muy recurrente, menos la madre. ¿Por qué? Pregunta Piedad, ¿por qué? Sí, sí, es un misterio increíble. Incluso la editorial Vaso Roto sacó una antología de poetas mujeres que escriben poemas al padre, ¿no? Como que incluso ya podemos hablar de todo un género de las mujeres y los hombres también de alguna manera hemos visto eso. En lo personal, que es una pregunta que no sé la respuesta, es muy compleja y muy interesante además, yo siempre he sentido, querida Piedad, que yo siempre he escrito desde mi madre. Es decir, mi casa era un reino de lo femenino, dos hermanas, digamos, una de ellas increíblemente extrovertida y la otra con una sutileza y con una agudeza que a mí pues me marcaron por siempre. Y mi mamá pues un espectáculo teatral, realmente una persona llena de alegría y de, ¿no? Y mi padre era ese ser silencioso que estaba allí, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando he escrito poesía, no me lo preguntes por qué, escribo desde mi madre, siempre, 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 ¿no? Como que yo de alguna manera siento que yo escribo poesía para volver a ver los ojos con el mundo de mi madre. Incluso hay una anécdota que a mí me ha marcado mucho, incluso pues yo vi una clase aquí de García Márquez contigo, Piedad, y la recuerdo muchísimo, y es que García Márquez decía que la escritura para él había nacido, ¿no? El día en que llegó su mamá y le dijo, nos vamos para el pueblo, ¿no? ¿Qué, no? ¿Pueblo de qué? Un niño muy chiquito, ¿no? Y que se vistió un poquito más elegante, correcto, como las personas de esa época en las provincias que cuando iban al pueblo o a la ciudad se vestían muy elegantemente, ¿no? Y que la mamá no dijo una sola palabra en ese viaje en tren. Y que Gabo miraba a la mamá con un vestido elegante, él vestido más elegantemente y miraba en la ventana, las fincas bananeras, el trópico, esa cosa increíble, esos almendros llenos de polvo, ¿no? Y que finalmente llega la mamá, la está recibiendo otra mujer y sin decirse una sola palabra, esas dos mujeres se abrazan y arrancan a llorar desconsoladamente durante unos cuantos minutos. Y dice Gabo, ¿no? Toda mi vida no he hecho otra cosa que querer escribir por el silencio de esas dos mujeres, ¿no? Guardadas las proporciones, por supuesto no estoy diciendo ni mucho menos que alguien pueda compararse con García Márquez, yo siempre he tratado de escribir desde esa presencia de lo femenino en mi casa. Qué bonito. Y fíjese usted, dice Aida Cotto que es poco frecuente encontrar poetas masculinos que se expresen sobre su padre, pero lo que a usted escribió le parece a ella muy profundo. Y dice Ujú. Charlie Novoa que quizá la poesía de la madre es algo que trasciende, que va más allá del papel, o quizá tiene su espacio propio y más concreto en las canciones. Estaba Charlie, que es cantante, según nos hemos enterado aquí en estas veladas, que estaba escuchando a Eric Clapton cantar una canción que se llama Holy Mother, ¿no? No sé, en fin. Bueno, todos tenemos fantasmas, también dice. ¿Cómo universalizarlos en la poesía? ¿Mm? Sí, sí, yo creo que es una muy, muy buena pregunta, ¿no? Y habla pues, sobre la creación misma, ¿no? Yo creo que un escritor debe serle honesto a sus propios fantasmas, ¿correcto? Yo creo que eso es un buen consejo que uno tiene que darle a una persona que está empezando, ¿no? Pues por supuesto que lo lea todo, que conozca todo. Escribir es tan difícil que uno lo necesita todo, ¿sí? La filosofía, los cuentos. Hay poetas que dicen, yo no leo novelas, yo no... Tienen que leerlo todo porque es la única manera en que uno puede hacer algo tan difícil como esto. Pero hay que serle leal a sus propios fantasmas, ¿no? Incluso voy a contar una anécdota aquí, de pronto a algunos les puede divertir de los contemporáneos, y es que en la época en que yo estaba estudiando en la universidad, estaba muy de moda un poeta que yo aprecio y admiro mucho de Colombia, que es Raúl Gómez Hattin, ¿no? Que era un tipo pues con una vida tremenda, digamos, una persona pues que había hecho teatro en el externado, que tuvo unos problemas mentales terribles, con una vida, digamos, antiheroica, pero al mismo tiempo heroica, impresionante y pues realmente con una vitalidad y con una fuerza impresionante, ¿no? Y yo algún día pues llegué a mi casa y dije, oye, yo no puedo ser poeta porque realmente no he vivido tanto como Gómez Hattin, ¿no? Incluso, pues para los que han leído, ustedes saben que es una persona pues cuyas hazañas sexuales en su poesía trascienden el mundo natural y animal, digamos, y pues a mí ni me paraba bolas la muchacha al lado de la clase de los Andes, yo decía, no, pero definitivamente yo no puedo ser un poeta. Pero después descubrí que los grandes escritores que yo admiraba precisamente hacían de lo sencillo y de lo más simple
la enorme poesía que tenía. Pensemos en un tipo como Proust, ¿no? Ha sido, yo creo que mi gran influencia siempre, ¿no? Cualquiera de nosotros quizás ha vivido más que Proust. Cualquiera de nosotros, dicho, esto que nosotros estamos viviendo estos días de estar encerrado y todo, fue la vida de Proust, ¿correcto? Era un tipo que estaba encerrado en un cuarto de corcho, escuchando las grabaciones de la música que oía, pero cada cosa que vivió Proust quedó grabada en la memoria literaria de esa persona, ¿no? Incluso para mí fue muy importante, y no lo digo porque esté acá, la poesía de Piedad Bonet. Yo me acuerdo que cuando estábamos estudiando, Piedad publicó un libro que se llama Tretas del Débil, ¿no? Donde decía eso mismo, ¿no? La poesía son las tretas del débil, ¿no? La manera en que los débiles y los frágiles inventan otro paisaje, otra poesía. Y a mí eso me caló profundamente y me di cuenta que en mi papá o en los silencios de mi mamá o en los subrayados de mi papá había tanta poesía como en las grandes gestas o como en otras cosas para mí inalcanzables. Súper, otro poemita, Santiago, por favor. Bueno, voy a leerles otro poema pues como de ese mismo tono, digamos que familiar, ¿no? Yo creo que los poetas, cuando hablamos de las casas y de los papás, hablamos, por supuesto, de muchas más cosas que de la casa y de los papás, ¿no? Por supuesto está la relación con el hábitat, está la relación con la tradición. Espérate que se me perdió esta cosa ahora. Y este poema se llama La Casa. Yo escribí este poema precisamente en la universidad, ¿correcto? Y para mí fue quizás como el primer poema que yo escribí del libro. Yo me acuerdo que en ese momento estaba viendo unas clases de Chekhov con Ricardo Camacho y siempre he asociado como la atmósfera de ese poema a esas casas. Es el primer poema quizás de los que yo escribí, de los primeros dos poemas, digamos, y que pues hace parte de este libro que publiqué hace 10 años. Imagínense cómo pasa el tiempo, ¿no? La casa. Todavía recuerdo la casa, la convoco. Mi madre le imaginaba sitios a las plantas y mi padre, desde el umbral, veía que esos espacios ajenos, despoblados, se iban llenando de Mahler y de Mozart. Los olores eran de cañerías, de una humedad que no era nuestra. Solo saldremos de aquí con los pies para adelante, juró papá, mientras en el teléfono hablaban intrusos de nombres que no conocíamos y mis hermanas, en silencio, ya sospechaban refugios para el amor. Sin cuadros, sin libros en el anaquel, la cama principal estaba estática, como sin tiempo. Vimos cómo salían los pretendientes, arrojaban la puerta y no volvían nunca. Los vidrios se acostumbraron a nuestras sombras, los vecinos a la música extranjera. La casa terminó por impregnarse de café, carne digerida, copos de piel que enmohecían las paredes. ¿Cuántas veces memorizamos la vista? Cada calle, cada ángulo que las rodillas, en su afán de cielo, cambiaban para siempre. Allí quedó el pelo maldito del cáncer de mi hermana, las cenizas del cigarrillo, las hojas de los primeros poemas. Las monedas se empobrecieron en los bolsillos y la sonrisa de papá pasó por los guiños hasta llegar al silencio. Mamá maldecía como si la diferencia en los pómulos fuera culpa del espejo y mis hermanas en la cama dejaban el lado izquierdo para otro. Todavía la recuerdo, pero él la imagino con los ceniceros limpios y las luces apagadas. Suena la música de Mahler, de Mozart, pero nadie silba después de la pausa. Quizás miran la vista, poniéndole zapatos a las huellas. Quizás ahora se acuesten pensando en otros y tengan pesadillas con los mismos fantasmas. Pero abrirán la puerta y dejarán la casa en los rincones de otra memoria, porque pasa, y más rápido que las casas, se envejecen las familias. Bueno, entonces no sé si haya más preguntas, comentarios, como para no cansarlos con... Está en silencio, Claudia, creo, ¿sabes? Otra vez, siempre hago lo mismo. En esta antología que usted muy amablemente me hizo llegar, cosa que agradezco profundamente, em, en el grupo de poemas de Ecos, hay 3 poemas dedicados a la casa, es decir, están antologizados 5 o 6 poemas, 7 tal vez de Ecos, y Sí, tenemos La Casa Ilusoria, La Casa y La Casa Encantada, ¿no? sí, Entonces, bueno, vimos como señala La Mancha del Quijote en Facebook que Andrea Cote habló
fronteras de la casa, ¿no? Las afecciones de la casa, los afectos en la casa. Fátima habló del diseño de su nueva casa, de su adaptación a una nueva casa en un sentido más amplio, claro. Entonces, pues vemos que de todas maneras tenemos ahí una presencia muy fulminante, ¿no? La misma Andrea Cote está diciendo en este momento que se puede observar en su poesía un tránsito entre el espacio íntimo y familiar que domina los primeros libros y la conquista de un territorio más amplio en las colecciones más recientes, que si puede hablar un poco de eso en territorios, dice Andrea Cote, concretamente en relación con la naturaleza. Y hay otros, bueno, paro ahí para que usted pueda hablar de eso y pasamos a otro tema buenísimo que acaba de salir ahí en el chat. Claro, no, no, totalmente de acuerdo, pues ha sido uno de los temas más obsesivos, digamos, para mí y para muchos otros, pero en el caso mío era como grave la cosa. El chiste que me hacían mis amigos era que más que un libro inédito tenía como una hipoteca o un proceso de lanzadera o alguna cosa así, porque no hacía más que escribir a la casa, a la casa, a la casa. Pero he pensado en una cosa, sí, alguna cosa así, porque sí, el tipo hablaba tanto de la casa, pero fuera de todo, el chiste tiene algo de verdad. ¿En qué sentido? Si ustedes miran bien, nosotros, y esto lo creo pues como lector de filosofía también, vivimos en un mundo totalmente nomadístico, totalmente nómada. Es decir, nosotros realmente tenemos una lógica nómada. Hay una frase que decía Zygmunt Bauman que es muy divertida, y es que él decía que antes el prestigio de los viajeros se medía por el peso del equipaje que llevaban a los viajes, ¿no? Entonces ustedes se acordarán, mi bisabuelo tenía un baúl de la mitad de este cuarto, digamos, con su nombre, porque daba la sensación de que el peso, de que la permanencia era la identidad de las personas, ¿no? Y dice Sigmund Bauman, así como antes se medía por el peso de los equipajes la identidad de las personas, hoy en día es al contrario. Entre más ligero, entre menos ataduras tengamos, somos más plays, digamos, más cool, más como se le llame, digamos, ¿no? Y yo sinceramente siento que la poesía siempre ha insistido en lo contrario, y es que la permanencia de las cosas es importante, que otras personas han mirado estas montañas antes de nosotros y de alguna manera están, que esta violencia tan tremenda que ha tenido Colombia pues ha dejado fantasmas y esos fantasmas hablan a través de los poemas, ¿no? Y uno muchas veces lo que hace cuando se acerca a un libro de poesía es que escucha como una especie de caja de resonancias, como un tremendo panal de lo que ha sido la historia, ¿no? Yo a veces pienso que la historia con H mayúscula no existe, es una narrativa, digamos, que se impone, pero en la poesía uno muchas veces ve esa historia más real, que es la historia particular de las personas. Por ejemplo, ahorita hablábamos del padre y de la madre, hay algo que a mí siempre me ha inquietado mucho, ¿no? Y es que por más que se haya escrito del padre, por ejemplo, los soldados, guerrilleros, paramilitares, de cualquier bando sea, digamos, ¿no? Quizás lo último que gritan cuando son asesinados es mi madre, ¿no? Porque da la sensación de que eso es lo más entrañable y lo más real. Pues los poetas hablamos, bueno, aprendices de poetas o como sea, hablamos de esas cosas, ¿no? De las verdades particulares en medio de un mundo complejo que no da tiempo para eso, ¿no? Hay un poema que les recomiendo mucho a los que nos escuchan y a mí me emociona muchísimo, es uno de mis poetas y de mis poemas favoritos, que es un poema de Czesław Milosz que se llama Campo di Fiori, sobre Giordano Bruno. Seguramente Piedad recordará mucho ese poema, yo lo quiero muchísimo, en que dice que mientras quemaban a Giordano Bruno en el Campo di Fiori, seguramente el tipo que estaba vendiendo calamares y la señora que estaba partiendo los pescados y las cosas que vendían en ese momento, seguramente se distrajo la atención un momento y después siguió haciendo sus asuntos, ¿no? Decía, ¿no? Al igual que en Varsovia, una imagen impresionante, cuando empezaban a ver el humo desde los guetos, que estaban siendo incinerados, pues la gente miraba el humo y después seguía conversando sobre otras cosas, ¿no? Y dice Milos, pero lo que no contaban era que había un poeta mirando a ese hombre que se incendiaba, ¿sí? Que había una persona, quizás un niño, quizás otra persona que estaba viendo atentamente eso que estaba pasando. Yo quisiera pensar que muchas veces la poesía es el testigo de la historia, ¿no? El verdadero testigo de la historia y en algunos casos la única verdad que tenemos sobre las cosas que han ocurrido tal cual han ocurrido. Uh -huh. Bueno, Y como dice Piedad ahí en el chat, aparentemente mundos muy épicos caben poco en la poesía de hoy, ¿no? Tal vez es un tono más íntimo y más, más particular, diría yo, ¿no? Es verdad,
Charles Simic, otro poeta que admiro profundamente y que además pues comparte también ese mismo vicio mío de estar escribiendo ensayos y poemas y como que llega un momento en que uno no sabe muy bien cómo separar esas dos cosas. Decía eso, ¿no? Que la poesía era el maullido, que el concierto de gatos al lado de la historia, ¿no? ¿Sí? Mientras está ocurriendo, digamos, una cosa tremenda tal, hay dos gatos que se están amando en el tejado y muchas veces el poema es eso, ¿no? Es la resistencia de las verdades particulares ante la mentira de las verdades generales, de alguna manera llamémoslo así. Ahora, y sin embargo, y voy pasando al segundo libro, digamos, ¿no? Todos los poetas, a ti te ha pasado, Piedad, Tretas del Débil, Andrea, ¿no? Pues hemos tenido siempre esa pregunta de, bueno, podemos trascender lo íntimo y lo lírico y adentrarnos en los otros, ¿no? Pensar un poquito como que la poesía también es la posibilidad de una respuesta un poco más colectiva, llamémoslo así, por lo menos en cierto sentido, y pues ha sido también como esa tentación, ¿no? Para mí la poesía es desde el susurro y la pregunta de Emily Dickinson, hasta ese Baudelaire mirando por la ventana a una señora y preguntándose si qué hubiera sido su vida si hubiera sido esa persona, ¿no? Precisamente yo sentí esa necesidad en mi segundo libro, después de un primer libro muy personal, en donde yo hablaba pues sobre la ciudad de Bogotá, la Candelaria, sobre mis padres, sobre las casas, las primeras experiencias amorosas. Yo terminé de escribir ese libro cuando estaba fuera del país y quisiera comentarles algo. ¿Por qué lo digo? Porque sé que aquí hay muchos estudiantes que están de pronto en el mismo proceso que yo estuve en ese momento. Y yo les quiero decir a ustedes que el asombro de terminar un primer libro es algo de las cosas más bellas que le depara a uno la vida y la escritura, ¿no? Yo recuerdo mucho que yo tenía una cantidad de papeles y yo iba guardando esos papeles y escribiendo de manera dispersa. Y yo realmente no sabía que allá había un libro, ¿no? Sí, yo escribía diferente y uno tiende a pensar que cada poema que uno escribe es diferente, ¿no? Que cada poema tiene, como decía, cadenas, ¿no? Como cada poema se sostiene sobre la misma respiración que lo da, ¿no? Eh, y en ese momento me fui del país, me fui a los Estados Unidos a un plan de intercambio y viví allá un tiempo. Y me acuerdo que me pasó algo que seguramente le ha pasado a los que han escrito aquí poesía, y es que reuní esos papeles dispersos y me di cuenta que había un rostro, que había un recorrido, que lo que yo venía haciendo dispersamente realmente tenía un hilo secreto, ¿no? El hilo de los días, Piedad. Y de alguna manera recordé mucho lo que le pasa a uno frente a los cuadros de Velázquez, por decir algo, ¿no? Y es que uno de cerca ve una cantidad de manchones, pero de lejos eso adquiere una perspectiva, ¿no? Muchas veces con la escritura, y es el gran consejo que le doy yo a los jóvenes, hay que permitir que pase el tiempo para entender en perspectiva lo que uno escribió y lo que uno vivió. Pero bueno, se publica Los Ecos y después escribí un libro que se llama Lo Lejano, en donde yo traté de hacer un poco lo contrario a Los Ecos, ¿no? Y voy a tratar de encontrar esa poesía, no en lo más íntimo ni lo más personal, sino en el ejercicio más remoto que exista, ¿sí? Voy a tratar de escribir sobre una fotografía que se incendia, llamémoslo así. De hecho, el libro originalmente era un libro entre fotografías y poesía, y cada poema de alguna manera hablaba sobre esa cosa lejana, totalmente ajena a uno mismo, pero que a través de la poesía volvía a ser como propia, ¿no? Y bueno, ese libro fue publicado en Ecuador y que a mí no lo quiero tanto como Los Ecos, hay que decirlo, es otra búsqueda, pero pues también les voy a leer un poema de ese libro que se llama Al margen. Tarde de sed, llueve sobre las calles, detrás de lo que escribo siempre hay lluvia. La música abre una esfera donde entran y salen los fantasmas que no he visto. Cesa la gravedad bajo sus botas mojadas y llueve adentro. Y les leo otro poema de ese libro que se llama Soliloquio de un raspachín, ¿no? La ventaja es que como estamos aquí en Colombia, a veces cuando uno está en otras partes, pues tiene que explicar qué es un raspachín, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención que la poesía es muchas veces como la esperanza de los que no tienen esperanza, el foco en los que normalmente no son protagonistas, ¿no? A nosotros nos han contado la historia siempre desde los grandes héroes, desde los próceres, ¿no? Pero realmente desde las personas particulares ha sido la literatura la que nos ha contado, ¿no? Incluso decía Octavio Paz una imagen que a mí me ha impresionado siempre mucho, y es que en América Latina muchas veces la función de la poesía ha sido decir la verdad en medio de la mentira que ha sido la política, ¿no? Y yo en ese momento de tanta retórica y de tanta cosa, pues quise
hablar sobre esas vidas que, como lo dije en el poema anterior, pues estaban más allá, ¿no? Y este en concreto es un raspachín, la persona pues que cultiva la hoja de coca, la raspa y demás. Después les cuento una anécdota, y es que tiempo después me encontré con un raspachín en la vida real, digamos en un taxi, y quedé tan impresionado porque nunca le había dado rostro a este poema que yo había escrito mucho tiempo antes. Con estas manos planto semillas de viento, espero su floración de limbos pardos, antiguos como el suelo. Las hojas son los rostros de los niños sin descanso, creciendo en la selva, estrellas o corales olvidados que silban entre los árboles. Desayuno, pienso en el padre de los lunes frente a un pocillo roto, repaso cicatrices, limpio las cejas secas sobre una tablilla, en calma, como el que lava un aluvión de oro en lo profundo de su casa. En la semilla está el sol negro de los puertos, respirando a la distancia. El viento llega a los bolsillos de la noche, recorre plazas que no conozco, avenidas desiertas, tiendas donde se paga una promesa en la oficina de recaudos, descansa en la furia de las llaves, traza dos líneas de fuego en la repisa del bar, construye palacios y destierra casas viejas, casas de rejas blancas junto al espejo del lago. Mi oficio es el oficio de mi padre. Cuido la sal, el puño, mido los cristales, espanto de mi casa pajarracos negros. Con estas manos he cosechado tempestades. Incluso les cuento un poco también una anécdota sobre este poema, y es que realmente nace como de un chiste, ¿no? Cuando yo estaba viviendo en el exterior, digamos que un amigo dijo como, bueno, ustedes los colombianos, digamos, que pueden invitarnos esta noche con la plata del narcotráfico, un chiste pues flojo y pendejo como los que suelen hacer a veces de nosotros en el exterior. Y yo pensé que la verdadera plata del narcotráfico estaba realmente en esos edificios enormes que habían demolido las casas viejas, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo un oficio milenario como el del raspachín termina explicando una dinámica económica pues de una complejidad que por supuesto lo supera a él y nos supera a todos. Pasó el tiempo, digamos, después de esos dos primeros libros, y me di cuenta, algo que para mí fue muy significativo, que fue pues como el inicio de una nueva poesía, que esa poesía que yo pensaba estaba en la memoria, en las resonancias del pasado, que esas mismas resonancias, quiero decir, ocurrían también en el presente. Que lo que nosotros pensábamos que era el presente estaba lleno de secretas resonancias. Sí, un poco lo del iceberg que decía Hemingway, ¿no? Que aparentemente debajo de esa sencillez está todo un universo, viendo un pájaro, en el simple hecho de atestiguar lo que está ocurriendo. Obviamente yo escribí este libro, pues también en una circunstancia, y es pues el redescubrimiento o el descubrimiento en forma plena del amor, ¿no? De la experiencia amorosa, que nos hace pensar que la poesía no solamente está en la memoria, en lo que ha terminado, sino en el acto mismo del presente, lo que decía Mallarmé, el presente puro y vivo, ¿no? Ese momento de luz y de resplandor, y pues mi poesía cambió radicalmente. Cuando yo pensé en un título para esos poemas, normalmente el título es lo último que yo escojo de los libros, aunque no es siempre, ¿no? A veces aparece al inicio, a veces en la mitad, pero en este caso fue el último del libro. El libro se iba a llamar Luz Distinta, que sí le llamé a una antología que salió en México, porque efectivamente pues yo sentía que la poesía era una especie de luz distinta, ¿no? Como que no era la luz de la revelación, sino la lucecita de al lado, ¿no? La luz del cuarto de al lado, llamémoslo de alguna forma, ¿no? Pero escogí como título El movimiento de la Tierra. Y eso tiene una razón también con mi padre. Fíjense ustedes cómo nos marcan tanto las presencias paternas, maternas, ¿no? en nuestra vida. Y es que mi papá, toda su vida, se dedicó a estudiar precisamente los terremotos y los movimientos sísmicos, ¿no? De hecho, mi papá pues, fue profesor de la universidad y digamos que era pues su profesión. Él era ingeniero de suelos, pero realmente estuvo en la sociedad sismológica y tuvo que ver en el código sísmico y demás. Pero eso para un niño pues fue una experiencia extraordinaria, pero al mismo tiempo pues bastante rara, ¿no? Porque pues imagínense ustedes, ¿no? Una cosa que le daba pavor a todo el mundo, que eran los sismos, y mi papá hablaba de eso como si fuera pues, el partido de fútbol del domingo. Entonces estaba temblando y todo el mundo muerto de los nervios. Ay, se va a caer la casa, y mi papá recibía los sismos con una emoción. Era como si le hablaran los ancestros a través de los movimientos de la tierra, ¿no? Y era lindísimo, ¿no? Porque cada vez que temblaba, entonces analizaba, hacía la cosa, y ahí mismo llamaba a un gran amigo del Alberto Sarria a comentar el sismo, ¿sí? Como si fuera, digamos, esa experiencia ancestral, ¿no? Así como los chamanes que se reúnen a hablar sobre el cambio climático y todo. Bueno, mi papá se reunía a hablar
Alberto Sarria sobre los movimientos sísmicos, ¿no? Y yo en un momento cuando estaba escribiendo ese libro, yo dije, bueno, a la larga yo estoy haciendo algo muy similar a lo que hacía mi papá, ¿no? Aparentemente esto es estable, ¿correcto? Aparentemente las montañas donde estamos ahorita parados, el mundo donde estamos ha sido siempre así, pero no es verdad, esto es una dinámica constante. Esto se está moviendo totalmente. Mi papá hablaba mucho del toque silencioso del tiempo, ¿no? Yo de alguna manera pensé que lo que yo hacía con mi poesía era exactamente lo mismo que hacía mi papá con los movimientos de la Tierra, y era de alguna manera rastrear esos pequeños movimientos, esas pequeñas alteraciones en lo que pensábamos era la quietud y que se llama la poesía, ¿no? Así como mi papá interpretaba en la tierra los movimientos de las placas y de las montañas y demás, pues uno hace lo mismo con el rostro de una persona. Nuestros rostros de alguna manera son mapas, ¿no? ¿Correcto? La poesía es un movimiento imperceptible en lo que pensamos que no se mueve, ¿no? El poeta muchas veces es el que rastrea con ese sismógrafo los pequeños movimientos de la tierra y de la vida, ¿no? Y ese es el libro, digamos, que se llama El movimiento de la tierra y del que les quiero leer algunos poemas. Hay en particular un poema que también habla sobre mi padre. La verdad es que escogí varios poemas a mi papá también porque pues él para tecnología y eso no tanto, él ahorita está como recuperándose en un momento difícil de salud y qué les iba a decir y pues dio clase acá, fue muy feliz en esta universidad y pues quería también como dedicarle esa lectura a él, a mi padre, si encontrara esta cosa, qué pena con ustedes. Aquí está. Sí, el poema se llama Interior con violín y habla sobre un cuadro, ¿no? En esos silencios de mi padre, digamos, uno de los más misteriosos y para mí enigmáticos tenía que ver con un afiche que él tenía, ¿no? Y era un afiche de Matisse en donde, para que se hagan un poco la imagen, había una ventana entreabierta donde se veía una playa con un mar resplandeciente afuera y adentro un estuche con un violín abierto, el estuche, el violín, pero no estaba el violinista, ¿no? Y mi papá a mí nunca me dijo por qué tenía ese afiche. Nunca, jamás. Pero siempre estuvo con él antes de ser nuestro padre. Es decir, mi padre antes de ser nuestro padre tenía ese afiche. Antes de casarse con mi mamá, él tenía ya ese afiche. Y de hecho, lo primero que yo hice cuando me fui a la casa fue llevarme el afiche de mi papá. Nunca me dijo absolutamente nada sobre por qué él tenía ese afiche y cuál era su relación con esa imagen, ¿no? De alguna manera a mí se me ha ido la vida tratando de entender la relación entre ese violín y ese paisaje y por supuesto los silencios de mi padre. Y el cuadro, el poema se llama como el cuadro, ¿no? Interior con violín. Matisse le ha dado luces a un encierro que no era la alegría de la vida, el negro abisal de una ventana entreabierta, el violín en su estuche de oscuridad, incapaz de traducir las gradaciones del océano. Similar a un sueño, cuesta entender qué es el arriba o el abajo, el resplandor de los sencillos sobre una superficie en reposo, donde no llega el invierno ni la muerte. Por un momento podemos sentir la vecindad de la palmera y las olas, imaginar que el violinista se ha ido a la playa o a morir y en el estudio ha quedado toda la música del mundo. Se necesita olvidar mucho para pintar de esta manera, aprender a mirar los objetos como umbrales entre el fuego y la semilla, hasta hacer de la luz un niño que se asoma. Mi padre heredó esta réplica. La imagen lo acompañó en los mejores años de la vida. Allí supe que él también quiso huir antes de nosotros, perderse en su mar, también que quiso hacer del interior un espacio propicio para la música. Miro este cuadro donde un sonido deslumbrante está a punto de abrirse y es otra vez el mar el que espera por nosotros, mi padre y yo. Es otra vez la música, como un vacío que aún en la huida de los cuerpos hace que triunfe el color sobre la gravedad y los días. Bueno, no sé si tengan comentarios, preguntas, Claudia, ¿cómo vamos con...? Pues mire, aquí hay una pregunta de Daniel Morales, que en realidad es un comentario más bien, que Uh-huh. dice lo siguiente: igual que la vitalidad insondable de Walt Whitman, que en el Uh-huh. ejercicio intelectual y la sensibilidad pareciera que estuvo presente en cada esquina, ¿no? Un ejercicio muy alejado de la experiencia del poeta, que nada tenía que ver con lo que escribía, pues como se sabe, apenas fue un hombre excesivamente cotidiano.
Sí. ¿no? Esto como, esto se refería en realidad al tema que usted tocó cuando leyó, cuando mencionó el poema de Milós, ¿no? Sí. Entonces ahí pues hay esa relación, ese vínculo con Whitman. No sé si quiere comentarlo antes de que hablemos de otro vínculo que menciona La Mancha del Quijote. Dice, de acuerdo a las preocupaciones de Santiago por los vínculos, a veces la naturaleza de los hogares no son elecciones propias de los habitantes, sino políticas depurativas designadas por las mismas casas que ocupan. Lo épico es desentrañar las profundas marcas que de esa vivencia padecemos o gozamos. No sé, Bueno, ¿qué ¿no? opina usted? Preguntas fascinantes, ¿no? Pues digamos, yo me siento muy cercano a la poesía norteamericana, pues de hecho es la que he traducido, ¿no? En estos días sale una traducción que preparé sobre un poeta extraordinario que se llama Robert Hass, que es como el gran poeta de los paisajes de California, entre otras cosas, el traductor de Milós al inglés, ¿no? Y yo traduje su libro. Y hay algo que me acerca a mí mucho con los poetas norteamericanos, yo diría que tanto Dickinson como Whitman, pero por supuesto William Carlos Williams, Elizabeth Bishop, realmente es una tradición que yo siento muy cerca, y es que se inventaron algo, y lo decía Borges muy hermosamente, ¿no? Y es como el heroísmo de lo particular, ¿no? Walt Whitman no hace el canto al rey, oh diosa, canta, ¿no? Aquiles pelida, sino que es el canto a mí mismo, a esta persona particular, a este don nadie que soy yo, ¿no? Incluso hay un verso del que me encanta a mí, ¿no? Que dice, ¿y qué es si el que estuviera en este momento cantando en su habitación, ¿no? Claro, es decir, como que yo canto, pero todos cantan y de alguna manera la poesía es el ejercicio de los cantos particulares y reunidos, ¿no? Es increíble eso, ¿no? Decía, a tu pregunta, decía Oden, un poeta inglés, una frase que a mí me ha gustado mucho y la digo mucho en mis talleres, y es que él dice que la poesía es una resistencia de la Torre de Babel, ¿no? ¿Y por qué lo dice, no? Porque él dice, en medio de un mundo cada vez más homogenizado, cada vez más parecido, ¿no? Y hoy en día esto es dramático, ¿no? Todos tenemos dos tipos de celulares, los adolescentes con los que yo trabajo se visten en todas partes del mundo igualito. Camisetas de fútbol de dos o tres equipos, sacos de capucha, tenis, somos cada vez más parecidos, ¿no? Cuando uno va a un país como Italia o a las comunidades indígenas en Colombia, en cada uno había una lengua, una tradición, una cultura, una tecnología. Hemos perdido una cierta diversidad. Y dice Oden, cada vez que alguien escribe un poema, habla un país, no es lo mismo el español escrito por un boliviano, correcto, que por un dominicano, correcto, habla una región, ¿no? No es lo mismo un poema de una persona, por ejemplo, un poema familiar de piedad en familias tan numerosas como las familias antioqueñas, por ejemplo, no es lo mismo a una familia bogotana en donde quizás había una cosa más silenciosa y más graneadita, ¿correcto? Pero tampoco es lo mismo un miembro de la familia que el otro, pero tampoco es lo mismo un poema de un poeta que el otro. Es decir, la diversidad que existe en las estrellas existe en la voz humana a través de la poesía, ¿no? Y de alguna manera yo siento que eso lo descubrió Whitman y Emily Dickinson, ¿no? Que es como su necesario reverso, ¿no? Ese canto de Whitman tiene, a mi juicio, su mejor contrapeso en esa pregunta de Emily Dickinson en su casa de Harmest, en donde pues literalmente ocurre el universo. Y yo me siento muy cercano a esa poesía. Dígame, Santiago, y ya que usted habló de Robert Hass, ¿por qué no nos cuenta cómo es eso del oficio de traductor? ¿Es traductor de poesía usted o de qué? Porque, o es de ensayos como ensayista, ¿por qué no nos habla de esa triangulación? Poesía, traducción, ensayo. Hace unos minutos, Federico Díaz Granados, a quien damos la bienvenida muy calurosamente, dijo lo siguiente: Santiago tiene una idea muy bella que él ha llamado limpiar los pinceles, para referirse al cambio de registro entre la escritura de poesía y la escritura del ensayo. Le gustaría a Federico que nos hablara de esa idea. Sí, claro que sí. Si quiere, Claudia, incluso integro las dos que me parece que están muy, muy relacionadas, ¿no? Yo les he dicho a ustedes que pues yo más que un escritor de poesía soy un entusiasta lector de poemas y de alguna manera ese diálogo lo encuentro o en mis cosas familiares o en lo que veo, pero también en la obra de otros poetas, ¿no? Yo sigo pensando que en la poesía hay una comprensión que todavía necesitamos, que viene pues muy anterior. Hay un filósofo, Alain, que decía que el origen del pensamiento fue un poema, ¿no? Y yo sinceramente pienso que tenía toda la razón. Ahora bien, cuando uno traduce,
yo siento que es la manera más intensa de leer, ¿sí? Es el acto de amistad más grande que existe. Quizás Piedad me dirá, no, escribir una novela sobre un personaje, me imagino que sí, puede serlo, yo no lo he hecho, pero seguramente ese acto de traducir a una persona, de devolverle el aliento en una lengua que no es la suya, es quizás el acto más radical de leer y una de las experiencias más hermosas que yo tengo. Y para no extenderme demasiado, siento yo que lo que hace un traductor frente a un poeta no es muy distinto a lo que hace un escritor frente a la realidad. De alguna manera lo que uno está haciendo es trasladando las cosas, ¿no? Piensen ustedes que la palabra hermenéutica viene de Hermes, el dios viajero, que llevaba de un sitio a otro las cosas, ¿no? Yo siento que cuando uno escribe poesía trastoca un poco la realidad, ¿no? Llevas una cosa hacia otro lado, llevas una lámpara hacia otra habitación, ¿no? Y yo siento que de alguna manera eso lo hace uno cuando uno traduce, ¿no? Incluso muchos de los poetas que yo más admiro son también traductores, ¿no? José Manuel Arango en el caso colombiano, Simic, Milós, son también a su vez grandísimos traductores. Ahora, lo que dice Federico es una anécdota que habla de mi libro de ensayos, ¿no? Yo escribí un libro de ensayos que se llama Escribir en la niebla, sobre 14 poetas colombianos. De hecho, en esta cuarentena he estado escribiendo ensayos también, ¿no? Más detenidamente, un libro sobre las montañas y la poesía. Y realmente yo llegué al ensayo no de una manera académica, aunque por supuesto respeto profundamente a las personas que hacen ensayos académicos, ¿no? Yo mismo soy un profesor universitario, eh, sino que para mí fue un ejercicio puramente orgánico de la escritura, ¿no? En un momento dado, pues yo tuve una crisis creativa, vital, un derrumbe, digamos, generalizado de lo que yo era en ese momento. Literalmente se me rompió la poesía. Para usar una imagen más de ensayista que de poeta, se me rompió la casa de la poesía y empezó a llover por todas partes, digamos, ¿no? Y literalmente empecé a escribir unas cosas muy dolorosas que me herían profundamente, que no me entregaban eso que yo siempre he visto en la poesía, que es como el todavía, ¿no? Eso decía Gonzalo Rojas de Vallejo. Vallejo nos entregó el todavía, ¿no? Todavía hay algo que vive, todavía hay algo que ocurre, ¿no? El lenguaje palpita como un cuerpo. Y yo en un momento pensé, bueno, ¿yo cómo diablos hago para salir de esta cosa tan terrible que yo estoy sintiendo frente al lenguaje, ¿no? Y los poetas, desgraciadamente, no tenemos la posibilidad de preparar los colores. Los poetas no tenemos la posibilidad de hacer bocetos, ¿sí? Yo hice teatro algunos años y el actor ensaya, el poeta no puede ensayar. El poema es el poema, ¿sí? ¿Correcto? Uno no puede decir, bueno, ahora voy a hacer como si estuviera, no, no, no. El poema arranca y no hay manera de ensayar, no hay manera de mentirle al poema, quiero decir, ¿no? Y me acordé de una imagen de los pintores, y es que antes de pintar, ¿correcto? Cogían los pinceles y los lavaban en un agua en donde estaban todos los colores que habían usado, todos los colores que habían existido, casi que todos los colores muertos, llamémoslo así, ¿no? Y que hacían como una especie de líquido verduzco hediondo, digamos, ¿no? Y en medio de ese líquido lavaban sus pinceles para poder volver a pintar la luz nuevamente, ¿no? Guardadas las proporciones, para mí el ensayo fue en ese momento el arte de lavar los pinceles. Fue ese líquido disolvente, fue ese lugar en donde yo lavé mis pinceles para poder escribir poesía nuevamente. Tan es así que terminé de escribir el ensayo de José Manuel Arango. Yo terminé de escribir este libro en Medellín, en Río Negro, en el Retiro, perdón. Y me acuerdo mucho que terminé de escribir el ensayo de José Manuel Arango y empezaron a salir los poemas del Movimiento de la Tierra de manera muy espontánea, ¿no? Como si uno hubiera tenido literalmente que lavar los poemas en el agua sucia de la prosa, en el agua de todos los días, llamémoslo así, para volver a pintar la luz nuevamente. Muy interesante eso de los pinceles, efectivamente. Yo quería volver sobre la imagen de ese poema que usted leyó ahí rapidito y ahí como escondidito, donde dice, detrás de lo que escribo siempre hay lluvia. Sí. Quería retomar eso a la luz de lo que acaba de decir hace un minuto, ¿no? Pensando digamos que la relación con la naturaleza, en la poesía y la lluvia como lugar digamos, ocultamiento tal vez, cortina que oculta y luego de vela, no sé. Total. Sí,
ahora que usted lo dice, pienso en Neruda, ¿no? En Confieso que he vivido, que dice, el único protagonista de mi infancia fue la lluvia, ¿no? Somos de una ciudad como Bogotá, en donde realmente pues, la lluvia ha sido el protagonista de todas nuestras infancias. Y a mí me gusta mucho, Claudia, escoger títulos que yo no logro explicar tan fácilmente, me explico, es decir, casi que yo a veces quisiera pensar que los títulos de mis libros son enigmas en torno a los cuales giran los poemas, ¿no? Como que todos los poemas de alguna manera tratan de girar en torno a ese título y no lo consiguen abrazar del todo, es como un enigma abierto, ¿no? Me gustan esos títulos, ¿no? No estoy diciendo que todos los títulos míos sean así, pero me gustan. Y en concreto, en este título escogí esto enigmático, digamos, y es detrás de lo que escribo siempre de lluvia, ¿no? Como esa imagen que uno no alcanza a explicar del todo y que sin embargo es. Yo pienso que con la lluvia ocurre también algo, ¿no? Y es que para mí el espacio donde escribo es importante. A nosotros nos han enseñado que todo se reemplaza, que todo se sustituye, pero yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que nosotros creamos unas conexiones muy poderosas con el territorio que habitamos y el territorio nos determina, ¿no? Incluso, así como se ha escrito muchas veces que en los versos de Walcott, por ejemplo, uno siente el bramido del mar, ¿no? El rumor del oleaje, decía Brodsky en un ensayo, pues yo también siento que las montañas bordean nuestras ciudades como el silencio en nuestros poemas, ¿correcto? Como que de alguna manera Ah, qué bonito. hay algo muy de nosotros en esa sensación. Hemos mirado esas montañas todos los días y de alguna manera eh, eso ha determinado nuestra visión, ¿no? Yo creo que hasta le deben a uno velar los ojos con cierta luz diferente, ¿no? Sí, ahora bien, con la lluvia un poco pasa lo mismo, ¿no? Yo siento que nosotros, los habitantes de ciudades tan lluviosas como Bogotá, seguramente le pasa lo mismo. Creo que ahí vi a Carlos Acevedo, experto en poesía oriental y poeta también de haikus. Los japoneses también, pues parece que en Japón llueve, digamos, ¿no? 9 días de la semana, pues una cosa así impresionante. Yo creo que la lluvia para nosotros es el primer encuentro con la ambivalencia de la poesía. La lluvia es el origen de la vida, pero también es el origen del desastre. La lluvia nos genera depresión, pero también un nuevo nacimiento. La lluvia es esa viajera, como es la poesía misma, ¿no? Que de alguna manera eriza los pisos de las casas, colma los vasos, ¿no? Nos hace entrar como en una especie de luz de lluvia, llamémoslo así, a través de la cual se escribe y de alguna forma pues sentí que en mi poesía, en donde quiera que yo escribiera, pues estaba la lluvia de mi ciudad rumoreando y casi que uno era el traductor de esa lluvia, ¿no? Mm, mm. Muy poderosa la imagen en todo caso, ¿no? Ahí al fondo, detrás, siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Sí, 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 exactamente. Óigame, como el tiempo va pasando y estamos sujetos, aunque usted diga que no, yo quería preguntarle antes de que se me olvide y se me pase, ¿cómo es su experiencia como profesor? Usted dictó un taller de creación en los Andes hace poco y es profesor, ha sido profesor de la Central y actualmente es profesor y recomienda cosas para jóvenes poetas. ¿Cómo es ese oficio suyo de maestro? Sí, yo creo que digamos, le ha pasado a Piedad, aquí Andrea Cote presente también, ¿no? Pues que es una de mis grandes amigas y profesora, pues en El Paso. Andrea ya lleva muchos años también haciendo lo mismo. Yo siento que es una hermosa combinación, ¿correcto? Estar escribiendo poesía y constantemente estar acompañado de los jóvenes y de los niños, en el caso concreto de los colegios en donde la poesía nace. Hay un verso de Wordsworth, ¿sí? Yo también cito cosas como para invitarlos a leer esos otros poemas, de pronto los conocen o los quieren conocer mejor. Hay algo que dice Wordsworth que me parece a mí uno de los versos mejores logrados de la historia, y es: The child is the father of the man, ¿no? El niño es el padre del hombre, ¿no? Es un verso de una profundidad hermosa, ¿no? Porque de alguna manera lo que nos está diciendo es que toda persona, por más fuerte que sea, por más mezquina que sea, lo que queramos, tiene como antepasado directo un niño. Hay un niño detrás, ¿no? Decía Barba Jacob, el héroe bajo el laurel, algo de niño tiene que tener, ¿no? Y yo de alguna manera siento que este verso de Wordsworth me hace a mí pensar que no hay mejor manera de escribir poesía que cerca del principal caudal de esa poesía, que son los niños, ¿no? Voy a contarle una anécdota, Claudia, que es lindísima. A Federico Díaz Granados, mi compañero en el colegio y en tantas otras cosas,
le da mucha risa esta imagen y es muy bonita. Y es que un día me tocó hacer un reemplazo en un curso, digamos, yo le enseño a los niños de séptimo y a los de décimo y once, digamos, ¿no? Yo no doy muchas clases, realmente tengo una labor más directiva, es una pena porque a mí lo que más me gusta es el aula, pero una vez me tocó hacer un reemplazo en un curso de gente muy chiquita, Claudia, y les tocó un tema aburridísimo, menos mal esto lo puedo decir aquí, ¿no? En las redes del colegio. Un profesor les había dado por explicarle a los niños qué son hipótesis, y estamos hablando como de tercero de primaria, bueno, una cosa hartísima. Y yo pensaba, caramba, ¿yo cómo hago para explicarle a estos niños lo que es una hipótesis? Entonces me inventé un jueguito como con preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué las ventanas son cuadradas? Entonces los niños tenían que atreverse a una respuesta y así. Y en una de esas, Claudia, usted que es fanática de Homero, le pregunté a un niño, ¿por qué los techos son tan altos? ¿No? Ustedes saben que en el gimnasio moderno los techos son muy altos y yo esperaba que él dijera algo sobre la ventilación, ¿no? O sobre la luz, o sobre... Y dice, porque en la antigüedad entraban los caballos. Ay, qué belleza. Empezó la Ilíada, sí, empezó la Ilíada, es decir, uno ahí mismo siente el mito, ¿no? Entonces a veces los niños me alimentan eso. Otra vez, no es porque Piedad esté aquí, pero con los niños yo hice un libro sobre los animales de niños y Piedad tiene un poema muy bonito sobre un gato que funciona perfectamente bien para los grandes, pero también para los niños. Y yo les decía, cierren los ojos y traten de imaginarse el gato, ¿no? ¿Correcto? Y evidentemente el poema habla de un gato que silenciosamente se va mientras uno está durmiendo, ¿no? Poema perfecto también para los niños, ¿no? Y le pregunto a un niño de Villa Carmelo, en el Valle del Cauca, le pregunto, ¿qué pasó con el gato? Y mire la respuesta, Claudia. El gato se fue a vivir al techo de la luna. Es decir, mira esto, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas de las que uno se alimenta. Y para cerrar y no darles una charla hartísima sobre pedagogía, pero decía un psicólogo, Daniel Winnicott, digamos, algo que para mí es muy, muy importante, ¿no? Y es que él decía, el ser humano comparte una condición biológica que es muy compleja. De hecho, Kant decía que ese era el origen del mal, ¿no? Y es que los niños, los bebés y los niños muy chiquitos tienen dos cosas. Primero, uno de los procesadores más impresionantes que tenga la naturaleza, que es el cerebro humano. Digamos, ¿sí? Es tan compleja una supernova tal como el cerebro de cualquier persona, incluso de algún tonto de los que nos gobiernan o lo que sea, tiene esa complejidad, digamos, de una galaxia. ¿Correcto? Pero al mismo tiempo tiene el cuerpo más frágil y vulnerable de toda la naturaleza. Un niño necesita de la presencia de su madre y de la presencia de su familia, digamos, algunos 12, 15 años, otros no se van de la casa de su mamá a los 40 años, 50 años. ¿Por qué? Porque necesita la protección de su familia. De hecho, Dewey decía que la gracia de los seres humanos es que sacan al niño antes del vientre de su madre para construir una sociedad alrededor de él. Miren qué interesante, ¿no? Y es que la gran estrategia es la vulnerabilidad del niño, ¿no? Y Winnicott decía, una persona con un cerebro de la complejidad de las galaxias y con un cuerpo de la fragilidad de un niño de 3 años es el perfecto tirano, es un pequeño Napoleoncito, para decirlo de alguna manera. Quiero El esto. emperador. Exacto, un pequeño emperador. Y dice Winnicott, miren qué cosa tan sabia, un psicólogo, un educador norteamericano, ¿cuál es la única manera que han tenido las civilizaciones para que ese niño entienda que su fragilidad es la del otro, que de alguna manera la crueldad es inseguridad? Mejor dicho, ¿cuál es la única manera que ha sabido la civilización para enseñarle al niño la presencia del otro? Poniéndolos a cantar canciones y a memorizarse poemas. Guardadas las proporciones, queridos amigos, lo que hace un profesor con un niño, lo hace un poeta, y es recordarle a la otra persona la presencia de un vecino, de un otro, que no estamos solos en esta aventura. Ahorita encerrados en esta pandemia, los poetas seguimos imaginándonos ventanas o que las casas son las metáforas de algo más grande, un poco de lo que hemos hablado aquí, y es lo mismo que hizo Homero, y es lo mismo que hizo Emily Dickinson, y es lo mismo que hizo la Szymborska, Piedad Bonet, María Gómez Lara, María Paz, Andrea, Fátima, Santiago, todos nosotros. Muy bien, súper interesante. ¿Por qué no nos lee otro poema que usted escoja? Claro que sí. Bueno, voy a leerles ¿Qué un... está escribiendo por estos días? ¿Tiene alguna primicia por ahí? Pues mire, O Claudia, mejor no. he estado trabajando, no, bueno, es una buena pregunta, ¿no? Hay poetas que la cuarentena los ha anonadado, ¿no? Y yo creo que eso también es legítimo y fecundo, ¿no? Me decían estos días Lucía Estrada, que es otra de las grandes poetas de nuestra generación. Yo, sinceramente, siento que Andrea Cote y Lucía Estrada son, pues, no solamente nuestros contemporáneos, sino también nuestros maestros, de alguna manera, ¿no?
que mucho antes de nosotros pues nos marcaron también muchos caminos, ¿no? Y ella decía, yo estoy anonadada, no he podido escribir una sola palabra en esta cuarentena. Para otros ha sido pues un momento de fecundidad y todo. Yo debo decir que yo vivo muy ocupado porque me meto en muchas cosas y esta cuarentena ha permitido precisamente ese espacio, digamos, de escribir y demás. Terminé un libro de ensayos sobre las montañas, en donde hago una cosa muy loca y es pues hacer un recorrido prácticamente desde la poesía quiché y desde los mayas, digamos, hasta nuestros días, y es ver cómo las montañas han ido apareciendo, a veces de las maneras más misteriosas o inesperadas, a veces de las maneras más cotidianas. Es como una especie de geografía interior de alguna manera, ¿no? Y he ido cerrando un libro que tiene que ver con eso. No he publicado, digamos, muchos de esos poemas. Yo soy muy amigo de corregir bastante los poemas antes de leerlos y mostrarlos, pero hay dos poemas que quería compartir con ustedes hoy, o uno, si nos da el tiempo. Y es un poema un poquito de un registro diferente y que tiene una anécdota, ¿no? Yo, aparte de todas las cosas que les ha dicho Claudia y demás, sufro de insomnio crónico. ¿Sí? Desde que era chiquito, yo, digamos, para mí, eso que la gente dice que en la cuarentena dejó de dormir, bienvenidos al club, digamos, yo llevo viviendo así muchos años de mi vida, y es que en el insomnio uno muchas veces es donde piensa en la poesía, ¿no? Charles Simic decía que el insomnio era la filosofía de las 3 de la mañana, ¿no? Esos pensamientos alucinados que uno tiene a esa hora, desesperado, digamos, por eso. Y en una de esas cosas de las redes sociales vi una noticia, Claudia, que quedé anonadada, ¿no? Y es que alguien publicó un video donde decía, aparece primer video de César Vallejo. Yo a César Vallejo lo he leído desde el colegio, en las clases de piedad, ha sido uno de mis grandes referentes, y yo no sabía que Vallejo tenía movimiento. Yo toda la vida pensé que Vallejo era ese tipo infinitamente triste que aparecía así en esa foto, o, o en otra que aparece posando frente a las puertas de Brandenburgo, como si fuera la persona más incómoda en ese momento del mundo. Por ahí hay otra que sale sentado en esa banca, ¿no? Donde siempre llueve en las fotos de Vallejo, ¿correcto? Y de pronto aparecía moviéndose en un video. En el segundo Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia, aplaudía un discurso, se emocionaba, se veía esa timidez de esa persona, y lo que es más paradójico, que aparecía comiendo, ¿no? Una cosa que para uno es de un dolor, pues fue tan tremendo que en esas 3 de la mañana escribí este poema que se llama César Vallejo sale en televisión. Cuando pensábamos que te habías ido como llegaste, sin otro rastro que tu nómina de huesos, 2 fotos donde siempre llueve al interior, y así tu cabeza sobre la palma abierta, parece que toda la tristeza del mundo cabe en un puño terrestre. Cuando ya te habías ido, decíamos, aparece un video en Valencia, 4 de julio de 1937, en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas. En la imagen, un hombre de incógnito, Vallejo de los segundos planos, baja de un automóvil prestado, dejando su sombra al interior. Come junto a otros escritores en un mantel tan blanco como las nieves de Villón. Nadie pregunta qué se hicieron. Están, pero no están. Luego, de brazos cruzados, César Vallejo aplaude un discurso emocionado en el que un amigo, como un panadero, habla de una revolución muy próxima que habría de levantar los cadáveres desde el lugar en que desaparecieron, haría florecer las férulas, antes de Franco y los bombardeos, ay Carmela, antes de que cada figura bailara su siniestra melodía, y aplaude Vallejo, se calla lo mejor para después, como el Vallejo que sabe y no sabe cuando se acaban los discursos y todavía hay mucho ruido alrededor, cuando se acaban los discursos y ya no hay ningún tipo de ruido. Sentado detrás del proyector, nunca fue su intención aparecer, peinadas las cavilaciones hasta el negro de la corbata. Al lado de cada célula se sienta un Vallejo que no reconocemos y espera el autobús o la llamada del dentista. Entra al cinema donde llora un albino y se pasa una película de Chaplin. Cada desconocido pasa por la ventana o en la calle con su Vallejo al hombro como una bandera de humanidades sencillas, y parece que golpearan a las puertas con su Vallejo enlutado, que con lo que hay de Vallejo en el cuchillo y en los cajones, en la sartén, rebanaran el pan para una cena con bombillos. Míralos, cómo dividen en dos la expedición de los tomates y las papas del Perú, papas como cabezas de Vallejo que miran tras las filas y la historia, arrastran su gabán contra las sucias barandas de la nieve, y es César, Ramón Collar, Federico, cualquier oquedad entre las nubes, el guerrillero que cae por sus propios camaradas, el académico sin glándulas, el desaparecido, el combatiente que odia a su madre. Sería imposible que nos observe.
En el lugar del rostro están todas las historias que no pudieron ser, como una estrella que aún muerta todavía nos mira entre la luz demorada. Cuando pensábamos que te había ido, ahí está Vallejo, Valencia, 4 de julio de 1937, en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas. Se baja de un auto, come, aplaude un discurso emocionado. No traten de llamarlo, que aún reparte su energía entre los hombres, sus ojos de morir y su corbata. Acaba de aparecer sin nunca haber estado. Todavía hay tiempo de morir todas las veces, a la derecha o a la izquierda, de todos los demás. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, existía y comía y todo. Claro, tienen que ver el Impresionante. video, es emocionante, sí. Vallejo así Eso aplaudiendo. está en YouTube. Está en YouTube, claro. Voy a buscar. Y de verdad, Qué como siempre al margen, impresionante, si nunca el tipo está en el primer plano, siempre es ahí, ¿no? Pero era el más entusiasmado con los discursos, ¿no? Y pensar que después de ese congreso llegó destrozado a París a escribir ese poema que leíamos con Piedad, ¿no? A propósito del libro de las montañas, ¿no? Cerros horizontales de mis penas, ¿no? Ya el fin, ¿no? Es tan bello ver eso, es tan emocionante. Un poco es eso, la poesía, ¿no? Es como ese instante en que las cosas vuelven a vivir una vez más, ¿no? Vuelven a respirar en nosotros en presente, ¿no? Piedad, creo que querías decir algo hace un minuto, hace unos minutos. Sí, sí. Sí, quería decir lo siguiente hace un rato. Eh, Ay, perdón. que los poetas a veces son súper silenciosos, como José Manuel Arango, ¿sí? Y hay poetas que no los mueve nadie, por allá hay un rinconcito, ¿no? Como, ay, perdón. Pero que yo, cuando fui profesora aquí de este chico, Santiago, así como dije que, bueno, por ejemplo, Andrea o Fátima me parecieron siempre poetas natas. Yo no fui profesora de Andrea, pero la conocí de cerquita. Siempre pensé que Santiago era un maestro nato. Entonces yo ponía a los estudiantes a hacer exposiciones y cuando sabía que era Santiago yo estaba súper tranquila, me podía sentar, ¿sí? Él se movía como un loco, como se mueve aquí en pantalla, ¿sí? Por todo el salón, pero era con una pasión impresionante creo que siempre ha tenido una pasión enorme por el saber, ¿sí? Y una pasión por transmitir. Aquí Daniel Morales de Bucaramanga decía que qué rico tomar clases con él y yo creo que debe ser un maestro muy estimulante. Y sobre la segunda cosa, y cortitico porque sé que se está acabando el tiempo, que la pandemia ha silenciado a los poetas. Yo le decía a una amiga poeta, Gisela Galimiar, en la Argentina, le decía, Gisela, me está llegando muy poco la poesía en la pandemia. Y me dijo, no te preocupes, le está pasando a muchos amigos poetas, no te preocupes, es que estamos trabajando. Me pareció una respuesta preciosa, porque cosas como estas no se digieren fácil, necesitamos mascullarlas, ¿sí? Para que de pronto crezcan y aparezcan en los poemas. Es más fácil en este momento estar pensando y escribiendo ensayos o testimonios que escribir poesía sobre una cosa de esta dimensión. Eso era. Santiago. No, sí, totalmente de acuerdo, Piedad. Yo de todos modos pienso que también después de la pandemia vamos a ver qué ocurre, ¿no? Realmente, pues pensemos que la novela nació de una pandemia, pensemos que tantas otras cosas han nacido de eso, pues también puede ser, ¿no? Que la poesía sea una respuesta a la fecundidad. Ahora, sobre lo que dice Piedad, yo esos momentos de silencio en la poesía he aprendido a entenderlos como profundamente inspiradores también, ¿no? Hugo Mujica, el poeta argentino, decía que la poesía nos recordaba a nosotros que el tiempo de la creación se parecía mucho más al del corazón que al de la línea recta, ¿no? Crisis y fecundidad, crisis y fecundidad. Por lo menos yo cada vez que termino un libro entro en una crisis verbal, lingüística, vital, digamos, ¿no? Y de esa crisis pues sale otra cosa, por lo menos esa es la esperanza que uno siempre ha tenido, ¿no? Sí, qué bonito. Mire, aquí hay un comentario de Clara Schönborn
que me parece bonito para ir acercándonos al final de este encuentro. Dice, escuchar a Santiago es una delicia por su sabiduría poética, por su talante tan gentil. A uno le parece estar sentado en la sala de su casa junto a un amigo de toda la vida. El poema de Vallejo es una joya. Muchas gracias. Ahora, literalmente estamos en las salas de las casas, ¿no? Eso Sí. tiene de ventaja la virtualidad. Piedad está en la sala, yo también, Claudio. Aquí Un hay otro abrazo para comentario. Clarita, poeta de Cali. Muy bien. Y de Eduardo Velasco, que dice, muchas gracias, Santiago, muy interesante charla. Me pondré por tarea a escudriñar sus poemas. Gracias por reparar en el insignificante ejercicio de lavar los pinceles. La mayoría de las veces el agua se torna gris, como nos sucede en la vida muy frecuentemente. Bien. Bueno, no, muchas gracias, Eduardo, por No, ese... para despedirnos, un poemita para despedirnos. ¿Qué Claro tal que las sí. abuelas? No, no, yo estoy abrumadísimo con esos elogios. Muchas gracias y además a ustedes por su presencia, Piedad, Carolina, mi profesora de tantas clases aquí, Andrea, Federico. Bueno, realmente me siento muy acompañado, Carlos, Mire, Clarita. ahí apareció un alumno suyo, Johnny Jiménez, a saludar. Ser Claro, alumno de Santiago es maravilloso, dice Johnny Jiménez. ay, tan querido. Alumno aquí de los Andes. Bueno, ¿Sí? ¿dónde estamos ahorita, Claudia? Allí, ¿sí? Aquí, En el allá. DOU, en Sí. el DOU de los poetas románticos, ¿no? Es una cosa ahí rarísima, ¿no? Pero, Johnny que acaba de graduarse con un proyecto de creación literaria interesantísimo, extraordinario, porque integra la idea de la navegación en la página web con la construcción del poema, ¿no? Y a la vez como recupera toda su vivencia, sus recuerdos, ¿no? claro, ¿no? Un proyecto bellísimo. Y de Johnny, hecho, pues, mándenos el vínculo de su proyecto para que claro, Santiago Johnny, lo por pueda favor, ver. me encantará conocerlo. Que, por supuesto, lo último que supe tuyo en la escritura fue ese libro tan bello que presentaron ustedes, digamos, de las partes de la casa, ¿no? Tan bello y que tú escribiste un cuento. Otra vez la casa. Otra vez la casa, fíjense ustedes, ¿será porque no tenemos una casa, de verdad? Yo quisiera pensar en eso. Bueno, a propósito de poemas inéditos, este es un poema que yo escribí en un viaje. Yo, el último libro de poemas que terminé, que ese sí está inédito y lo tengo esperando a ver qué pasa, es un libro de viajes, ¿no? Es un libro de viaje, un viaje que yo hice a California, que entre otras cosas, miren qué misterio, ¿no? California es una palabra que nadie sabe qué significa, ¿no? Luego, si alguien dice que es de California, es como si dijera que no es de ninguna parte, ¿no? Me pareció como tan poético eso y tal. A mí los viajes también me inspiran mucho en la poesía. Fíjense que no es solo la casa, sino el viaje, ¿no? Es como esa contradicción, esa ambivalencia, ¿no? Y en particular, este habla sobre una imagen del balneario de Gellert en Hungría, ¿no? Fue una imagen que yo tuve tan luminosa y tan bonita. Juan Felipe Robledo, el poeta y profesor de la Javeriana, dice que es casi un poema religioso. Yo, digamos, no soy muy creyente, él sí, pero hay algo de eso en esa iluminación, ¿no? Balneario de Gellert. Cuando han terminado sus trabajos y el verano se prolonga por el río, vemos los cuerpos que arriban al balneario de Gellert. Las mujeres con sus flores estampadas en los trajes de baño, tomándose los pechos bajo el agua resplandeciente, y los hombres las miran las piernas al fondo del agua con un aire de adioses y jazmines. Sale el vapor de los saunas donde entran los viejos, lavando en sus corazones el cansancio y la maldad, el miedo y las culpas, y entran los cuerpos a las aguas quietas, y baja hasta los hombres el rumor de las cascadas. El verano comienza a extenderse, las flores no aguantarán el calor y muy pronto arrancarán las humaredas hasta que no haya más corolas y los millones de abejas se extravíen, hasta que el agua se detenga en algún punto y la tierra se junte con la tierra. Solo el ingenuo pensará que la fragilidad puede manar eternamente, que al otro lado nos espera un agua inmensa, pero miramos los rostros renovados y nos juntamos en las aguas con ellos y creemos ciegamente que la luz puede nacer en estos mismos cuerpos. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias a usted. Santiago, estaba otra vez nuevamente hablando con el micrófono apagado.
Menos mal que no se oyó lo que dije sobre Budapest, que fue que es una gran ciudad de la que tengo malos recuerdos. En Ay, fin, gracias, Santiago. Ha sido un verdadero placer tenerlo aquí. Se me había olvidado cómo era lo de la conversación con usted, que es tan agradable y tan deliciosa, y con esos poemas. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Aquí estamos, aquí seguimos. Cualquier idea, aquí estamos. Vuelva cuando quiera. Esta es su casa virtual y real, desde luego. Muchas gracias. no, Gracias a muchas gracias. todos. Claudia, realmente yo me siento muy emocionado. Yo le debo a la Universidad de los Andes muchísimo, a mis profesores de literatura, de filosofía. Realmente para mí la universidad fue fundamental y me enseñaron pues que leer amorosamente los libros es una de las maneras más éticas de vivir y ese ejemplo de Carolina, de Piedad, suyo, de Amalia, de Giselle, de mis profesores de filosofía, Sergio Subiría, Carlos B., creo que Rodolfo Arango en un momento se iba a conectar también, pues han sido fundamentales y de verdad que me siento como en mi casa y estaba muy asustado antes del encuentro porque significaba mucho para mí de verdad. Muy bien, pues le salió muy bien. Muchas gracias. Todo el mundo creo que está encantado de oírlo. Fue un Gracias, placer Santiago. oírte, Santiago. Muchas gracias, Oigan a Claudia, Carolina. por invitarlo. Y bueno, aquí nos encontramos en la palabra, ¿verdad? Sí, Carolina, Que es de cada uno y que es esa casa de todos. cierto que sí, cómo no, no, cómo, mira, te recuerdo con un cariño, Carolina, las clases tuyas. Ay, yo a ti, escucharte y bueno, tantos alumnos que en este momento te están oyendo y tantas otras personas y futuros alumnos ahí, encontrarnos en la poesía. Magnífico, muchas gracias. Gracias, Gracias a Claudia. ti. Muchas, Bueno, muchas pues gracias a ti, de nada, verdad. nuevamente agradecida, presente. Mañana vamos a recibir a la poeta Fátima Vélez. Óiganme, pues estoy ya chiflis con tantos poetas. María Paz Guerrero. La veremos aquí mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia, también a usted por la invitación. Un beso. Chao.